Un pescador salió al mar en una mañana helada y vio un extraño destello en un iceberg. Al acercarse, vio docenas de botellas congeladas atrapadas en el hielo. Pero cuando sacó una y leyó la nota que había dentro, se le paró el corazón. No olvides suscribirte al canal y escribir en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. El amanecer llegó sin color, como si el cielo mismo se hubiese olvidado de pintar su horizonte. El mar estaba cubierto por una bruma espesa que se elevaba desde la superficie helada y se perdía en lo alto, difuminando las líneas entre agua y aire. Samuel, envuelto en un abrigo demasiado viejo para aquel frío cortante, empujó lentamente su bote de madera hacia el mar. El casco crujió al separarse de la arena, y él sintió bajo sus manos el tacto húmedo de la escarcha que se había formado durante la noche. El aire era tan gélido que cada respiración salía convertida en una nube blanca, y sus mejillas ardían por el azote constante del viento del norte. Su barca era humilde, construida décadas atrás por manos que ya no estaban en este mundo. La madera, desgastada por los años, y el salitre, se mantenía firme, como un viejo compañero que había aprendido a resistir con él las tormentas y las marejadas. No era un navío que pudiera despertar la envidia de nadie, pero sí era su aliado fiel, la prolongación de su voluntad en las aguas. Cada tabla tenía memoria. Cada clavo oxidado era testimonio de viajes pasados, de jornadas largas en que había regresado con las redes llenas o con el corazón vacío. Mientras avanzaba con los remos, Samuel alzó la vista y observó el mar que se extendía infinito frente a él. La superficie se mostraba como un lienzo gris de plomo, interrumpido aquí y allá por pequeñas placas de hielo que flotaban a la deriva. Los movimientos eran lentos, pesados, como si incluso el océano estuviese fatigado por el frío. En lo alto, algunas gaviotas trazaban círculos. Sus chillidos agudos perforaban el silencio. Un silencio tan profundo que parecía más bien la respiración contenida de un gigante dormido. Samuel sentía esa quietud como una presencia, un peso invisible que lo acompañaba. El mar era su hogar, pero también su juez. Desde niño le habían enseñado a leerlo, a interpretar el lenguaje de sus olas y de sus vientos. Su padre lo había llevado en sus primeras salidas, cuando apenas alcanzaba a sujetar un remo. Su abuelo, con voz grave y manos rugosas, le había repetido hasta el cansancio que el mar nunca olvidaba nada, que todo lo guardaba en sus entrañas y que a veces, cuando lo consideraba justo, devolvía lo que había tomado. Estas palabras se le habían quedado grabadas, aunque durante muchos años las había tomado como simples supersticiones de anciano. Ahora, en la soledad de su madurez, le sonaban como advertencias veladas, fragmentos de una verdad que aún no comprendía del todo. La soledad era su compañera habitual. Vivía en una pequeña casa junto a la costa, con paredes agrietadas por la humedad y ventanas que temblaban cada vez que el viento arremetía con fuerza. Allí guardaba viejas fotografías en un cajón de madera, los rostros de sus padres, algunas imágenes descoloridas de amigos que ya no estaban, recuerdos de una vida que se había ido desgranando en silencio. Había aceptado su destino como pescador, atado al vaivén de las mareas, pero en mañanas como aquella la nostalgia lo atrapaba. La vastedad del mar no siempre ofrecía consuelo. A veces, más bien, le recordaba lo diminuto que era y lo mucho que había perdido. Los remos se hundían en el agua con un sonido rítmico y familiar. Samuel dejó que sus brazos trabajaran solos, guiados por la costumbre. La superficie se abrió en ondas concéntricas con cada golpe, y el bote avanzó poco a poco hacia las aguas más profundas. El aire olía a sal y a hierro, con un toque metálico que siempre anunciaba que el frío se quedaría más de lo que él desearía. Las gaviotas seguían su curso en lo alto, a veces descendiendo en picada como si quisieran llamar su atención. Samuel pensó en ellas como en seres libres, no atados al peso de la madera ni a la necesidad de las redes. Él, en cambio, estaba encadenado a esa rutina interminable de subsistencia, esclavo de los caprichos del mar. Esa mañana, sin embargo, había algo distinto en el aire. Samuel lo percibió de inmediato, aunque no supo darle nombre. El frío era más áspero, el silencio más denso, como si el océano ocultara un secreto bajo su piel helada. Incluso el sonido de los remos parecía resonar con mayor fuerza, como un eco en un templo vacío. El hombre se detuvo un instante, apoyó los remos en los bordes del bote y observó alrededor.
La niebla comenzaba a levantarse lentamente, revelando un horizonte borroso, aún cargado de sombras. Fue entonces cuando lo vio. Un destello extraño, un brillo que rompía la monotonía gris del paisaje. Frunció el ceño. En principio, lo tomó por un reflejo del sol sobre una placa de hielo. No sería la primera vez que la luz jugaba con sus ojos en esas aguas, pero pronto notó que aquel resplandor no desaparecía. Al contrario, parecía pulsar, parpadear, como si lo llamara desde la distancia. El reflejo se recortaba sobre una silueta pálida, irregular, que emergía del mar como un diente de cristal. Un iceberg, pensó. No era extraño encontrarse con fragmentos de hielo a la deriva, arrastrados por corrientes invisibles desde regiones más lejanas y gélidas. Pero aquel tenía algo diferente. Las gaviotas que hasta ese momento habían volado sin rumbo, comenzaron a dar vueltas en círculos más estrechos sobre esa masa blanca. Samuel entrecerró los ojos, observando su comportamiento con atención. Los pájaros rara vez se posaban sobre el hielo, y menos aún lo rodeaban con tanta insistencia. Había aprendido, a lo largo de los años, a confiar en las señales de los animales. Ellos sentían cosas que el hombre no alcanzaba a percibir. Algo había allí que despertaba su curiosidad. El corazón de Samuel dio un vuelco. Una mezcla de recelo y atracción se apoderó de él. Durante un instante pensó en seguir su camino, echar las redes y olvidar aquel resplandor. Después de todo, no era más que un pescador en busca de sustento, no un explorador en busca de misterios. Pero la chispa que brillaba en la lejanía se le clavó en los ojos como una espina. No podía apartar la vista, y una voz interior, tan fuerte como el rugido de una ola, le susurraba que debía acercarse. Los recuerdos de su abuelo regresaron entonces con fuerza. El mar devuelve lo que quiere, pero nunca sin motivo. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tal vez aquello que brillaba entre la niebla no era simplemente un trozo de hielo. Tal vez era el eco de una historia olvidada, una señal que había esperado años, quizá generaciones para mostrarse. Con un suspiro profundo, tomó de nuevo los remos. El agua salpicó helada al primer movimiento, cortándole la piel de las manos incluso a través de los guantes. Cada palada lo acercaba más a la silueta blanca, que crecía lentamente en el horizonte. El bote se balanceaba sobre el oleaje suave, como si resistiera la dirección que su dueño había escogido. Samuel lo notó. El mar parecía más pesado, más oscuro, como si se opusiera a que se acercara. Pero no se detuvo. Había tomado una decisión, y ahora solo le quedaba seguir adelante. El iceberg se levantaba cada vez más imponente ante él, con aristas afiladas y cavidades sombrías que parecían bocas abiertas. El brillo que lo había atraído aún titilaba en su superficie, como un ojo que lo observaba. Samuel apretó los labios. Sabía, con la certeza instintiva que tienen los hombres del mar, que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. Y siguió remando, con el corazón latiendo más rápido de lo habitual, con los recuerdos de las viejas historias resonando en su cabeza, y con la sensación de que aquella mañana helada no le traería la rutina de siempre, sino el inicio de algo que lo arrastraría mucho más allá de lo que nunca había imaginado. El bote de Samuel avanzaba lentamente hacia aquella masa blanca que emergía del mar como un gigante dormido. El aire se volvió más pesado a medida que se aproximaba, y cada palada de los remos parecía encontrar resistencia en un agua más densa y fría. El silencio del entorno lo envolvía por completo, interrumpido solo por el crujido rítmico de la madera de su embarcación y por los chillidos agudos de las gaviotas que seguían sobrevolando la zona. Samuel no dejaba de mirarlas, inquieto por la manera en que giraban en círculos, bajaban en picada y volvían a ascender como si fuesen centinelas, vigilando un secreto prohibido. Cuando estuvo más cerca, el iceberg se reveló en toda su magnitud. No era una superficie lisa y pulida, como otras que había visto a la deriva, sino una mole irregular, con picos y aristas que parecían torres desgastadas por el tiempo. De su interior brotaban sonidos graves, gemidos profundos, como si la propia estructura respirara o se quejara. Samuel sintió un escalofrío que le recorrió la nuca, no solo por el frío, sino porque esa masa de hielo le transmitía una extraña sensación de vida. El mar, en su inmensidad, solía mostrarse indiferente,
pero en ese momento le pareció que estaba frente a un ser que lo observaba en silencio. El brillo que había despertado su curiosidad seguía allí, centelleando con mayor claridad ahora que la distancia se había reducido. Entre las capas azuladas del hielo, Samuel distinguió algo que le hizo fruncir el ceño y contener la respiración. Eran botellas. Decenas de botellas de vidrio atrapadas en la superficie del iceberg como insectos atrapados en ámbar. Algunas estaban enteras. Sus cuerpos verdes o transparentes brillaban bajo la luz grisácea del sol invernal. Otras estaban rotas, con astillas afiladas que se asomaban al exterior como dientes amenazantes. La visión era tan insólita que Samuel pensó por un instante que se trataba de una ilusión creada por su mente cansada. El hombre dejó de remar y dejó que el bote se deslizara por inercia hasta quedar a unos pocos metros de la mole helada. Apoyó las manos en los bordes húmedos de su embarcación y se inclinó hacia adelante para observar mejor. Sí, no había duda. Aquellas eran botellas. Estaban incrustadas en distintas posiciones, algunas apenas visibles, otras completamente expuestas, como si el hielo las hubiera atrapado en pleno viaje y se hubiese negado a soltarlas. Samuel se llevó una mano al rostro, incrédulo. Nunca había visto nada parecido en todos sus años en el mar. El recuerdo de las palabras de su abuelo regresó a su memoria con una fuerza casi dolorosa. El mar no olvida, el mar guarda todo y a veces decide devolverlo. ¿Sería aquel iceberg una de esas devoluciones? La idea lo estremeció. Sentía que no era él quien había elegido acercarse, sino que algo lo había conducido hasta allí, como si aquel resplandor hubiese sido una señal destinada únicamente a sus ojos. Su corazón palpitaba con fuerza mientras extendía la mano hacia el gancho de hierro que solía usar para arrastrar las redes. El frío del metal le atravesó los guantes, recordándole lo real y lo tangible de la escena. Se inclinó sobre el borde del bote y apoyó el gancho en el hielo, rascando con cautela la superficie hasta que un trozo de escarcha se desprendió y cayó al mar con un sonido seco. Las gaviotas chillaron de inmediato, como si respondieran al primer intento de profanación. Samuel dudó un instante, con el brazo tembloroso en el aire, pero su curiosidad era más fuerte que el miedo. Con esfuerzo comenzó a desprender una de las botellas. La primera que logró liberar cayó en la barca con un golpe sordo. Era una botella de vidrio verde, cubierta de grietas superficiales y con el corcho ya deshecho por el paso del tiempo. Samuel la levantó hacia la luz, intentando ver su interior. Nada. Solo un sedimento turbio que se movía como polvo viejo al agitarla suavemente. El hombre frunció los labios, entre decepcionado y aliviado. Tal vez no había nada en ellas. Tal vez solo eran restos de basura arrastrados por el océano y atrapados en el hielo de alguna tormenta lejana. Sin embargo, algo dentro de él le decía que no debía detenerse. Depositó la botella con cuidado sobre el suelo de la barca y volvió a clavar el gancho en el hielo. Esta vez el sonido fue más fuerte. Un eco metálico que se propagó alrededor, como si el iceberg hubiese protestado. Samuel sintió un nudo en la garganta, pero no se detuvo. Con movimientos firmes, desprendió otra botella. Esta tenía el vidrio más claro y se veía en mejor estado. El corcho seguía firme en la boca y en su interior parecía haber algo, aunque la escarcha dificultaba verlo. Samuel la sostuvo entre las manos por un momento largo, observando cómo el aliento que exhalaba empañaba el vidrio. Apretó la mandíbula y apartó la mirada hacia el iceberg. Había docenas más, cada una brillando débilmente bajo la luz difusa del día. La visión era perturbadora. El hielo parecía un altar, un monumento construido a propósito para custodiar aquellos recipientes. No era un simple accidente de la naturaleza. Había en ello una intención, un mensaje oculto. El viento sopló con más fuerza, agitando las gaviotas que lanzaron alaridos desesperados. Samuel apretó con fuerza la botella que sostenía y la dejó junto a la otra en la barca. Luego pasó la mirada por la mole helada. Los fragmentos rotos del vidrio sobresalían como cuchillas, reflejando destellos crueles que le hicieron entrecerrar los ojos. Un presentimiento oscuro le recorrió el cuerpo. Esas botellas rotas parecían guardianes, advertencias de que el hielo castigaba a quienes se atrevían a hurgar demasiado. El tiempo transcurrió lentamente mientras seguía extrayendo botellas, una a una. Algunas se rompían en el intento.
esparciendo cristales que caían al mar con tintineos siniestros. Otras caían intactas en la embarcación, sumándose a la pequeña colección que comenzaba a amontonarse a sus pies. Samuel notó cómo sus brazos se cansaban, cómo el frío le entumecía los dedos, pero no se detenía. Había algo hipnótico en aquella tarea, como si una fuerza invisible lo impulsara a seguir liberando cada fragmento atrapado. De vez en cuando, levantaba la vista hacia la mole que tenía enfrente, y la veía distinta, como si se hubiese acercado aún más a su bote. El hielo crujía, se abría en pequeñas grietas que dejaban escapar chorros de agua helada. El sonido era similar al de un suspiro prolongado, un lamento que resonaba en sus oídos. Samuel tragó saliva, convencido de que estaba violando un lugar sagrado, y sin embargo, su determinación crecía. Algo importante había allí, algo que no podía dejar atrás. Cuando alzó la mirada una vez más, distinguió entre el centenar de destellos uno diferente. Una de las botellas sobresalía un poco más que las otras, y en su interior, a través del vidrio empañado, se adivinaba una forma distinta. No solo sombras vacías o polvo. Samuel se inclinó hacia adelante, con el corazón desbocado. Aquello parecía un trozo de papel. El viento arreció de nuevo, las gaviotas gritaron enloquecidas, y el hielo lanzó un crujido más fuerte que todos los anteriores. Samuel, jadeando, apoyó el gancho en la grieta y comenzó a golpear, a arrancar pedazos de hielo, con una urgencia que no entendía. Cada golpe resonaba como un martillazo en su propio pecho. Finalmente, con un esfuerzo que le arrancó un gemido, la botella se desprendió y cayó rodando a sus pies. Samuel la tomó entre sus manos. El vidrio estaba cubierto de escarcha, pero lo que guardaba en su interior era inconfundible. Un papel enrollado, amarillento por el tiempo, sellado tras décadas de prisión en aquel ataúd helado. El pescador se quedó inmóvil, mirando el objeto como si sostuviera un corazón aún latiendo. Supo en ese instante que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría no solo su vida, sino también la de todos aquellos que habían crecido escuchando historias de barcos perdidos y marineros que nunca regresaron. El mar seguía meciéndose alrededor, pesado y oscuro. El iceberg lo observaba con su mudo silencio, y Samuel sintió que no estaba frente a una casualidad, sino frente a un destino que lo había escogido. Acarició el vidrio con la yema de los dedos, temblando, y pensó que tal vez el mar había decidido, al fin, devolver una voz que llevaba demasiado tiempo atrapada. Samuel sostuvo la botella durante largo rato, sin atreverse a hacer nada más que mirarla. El frío le entumecía los dedos, pero no soltaba el vidrio húmedo y pesado que descansaba en sus manos como un objeto sagrado. Dentro, el papel enrollado parecía frágil, amarillento, un vestigio del tiempo detenido que había sobrevivido a la oscuridad, al hielo y a las mareas. El viento soplaba alrededor con un silbido cortante, y el bote se balanceaba con suavidad sobre las olas, como si el mar mismo aguardara el instante en que él decidiera romper aquel silencio. Samuel tragó saliva y apoyó la botella sobre sus rodillas, inclinándose hacia adelante, cada movimiento lento, consciente, como si temiera despertar a algo dormido durante demasiado tiempo. El corcho estaba endurecido, ennegrecido por la humedad, sellado con una firmeza que parecía resistirse a la intervención del hombre. Samuel buscó en su cinturón el cuchillo que llevaba siempre consigo, una herramienta gastada por los años, de hoja opaca pero aún afilada. Apoyó la punta sobre el corcho y empezó a girar con cuidado, empujando con la fuerza justa para no romper el vidrio. El corcho ofreció resistencia, chirrió bajo la presión, como si protestara por ser arrancado de su prisión. El pescador apretó los labios y continuó, sintiendo cómo le temblaban las manos. No de cansancio, sino de la carga invisible de lo que estaba a punto de liberar. Finalmente, un chasquido seco rompió el aire y el corcho saltó hacia afuera, dejando escapar un olor a humedad y a sal acumulada. Samuel inclinó la botella y golpeó suavemente el fondo para que el contenido cayera en su palma abierta. El rollo de papel se deslizó lentamente, húmedo, pegajoso en los bordes, como si no quisiera abandonar la seguridad de su encierro. Cuando por fin quedó en su mano, el pescador contuvo la respiración. El objeto era tan ligero
que temió que se deshiciera al contacto con sus dedos. Desenrollarlo le tomó un esfuerzo casi irreverente. Cada vuelta que abría parecía un sacrilegio, un ultraje contra el silencio que había guardado aquellas palabras durante décadas. La escritura se reveló poco a poco. El papel estaba desgastado, con manchas oscuras y bordes carcomidos. Pero la tinta, aunque desvaída, conservaba suficiente fuerza para mostrar las letras. El trazo era inseguro, irregular, como escrito con manos heladas que apenas podían sostener la pluma. Samuel acercó el papel a la luz gris que se filtraba entre las nubes y leyó en voz baja, con una voz quebrada que apenas pudo reconocerse como suya. Por favor, ayúdenos. Estamos atrapados en la tormenta. Nuestro barco se ha roto. El mar ha devorado nuestra fuerza. No podemos resistir mucho más. Si alguien encuentra esto, sepan que lo intentamos, que luchamos, pero el mar es más fuerte. Envíen ayuda, aunque tal vez ya sea demasiado tarde. Samuel se quedó inmóvil, las palabras clavándose en su pecho como cuchillas invisibles. Sus ojos recorrieron la nota una y otra vez, como si al repetirla pudiera encontrar un significado distinto, menos devastador. Pero no había ambigüedad. Aquel era un grito desesperado, un ruego lanzado al vacío, confiando en que algún día, alguien, en algún lugar, pudiera escucharlo. El pescador cerró los ojos un instante y escuchó en su mente la voz temblorosa de quien lo había escrito. La desesperación traspasaba las décadas y se instalaba en su corazón, como si aquel desconocido hubiese confiado en él, en un hombre nacido mucho después de su muerte, para que al fin su súplica no se perdiera. Con manos temblorosas, Samuel giró el papel para observar la parte superior. Allí estaba escrita una fecha. Al leerla sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Eran casi 80 años atrás. El mensaje había permanecido sepultado en el hielo desde antes de su nacimiento, desde antes de que sus padres hubieran siquiera soñado con traerlo al mundo. El peso de esa revelación lo obligó a sentarse con rigidez, el papel apoyado con cuidado sobre un paño seco en la embarcación. El aire parecía más denso, las olas más graves. Era como si el mar hubiera decidido entregarle un recuerdo que no le pertenecía, y ahora esperaba su reacción. La mente de Samuel voló hacia su infancia. Recordó las noches en que su abuela le contaba historias junto al fuego, relatos de barcos que habían zarpado y jamás regresaron, de tormentas tan feroces que tragaban hombres y maderas sin dejar rastro. Ella siempre hablaba de una embarcación en particular, perdida en medio de un temporal que duró días. «Se los llevó el mar», murmuraba la anciana, con la mirada fija en las llamas. Samuel, de niño, escuchaba fascinado, pero con el paso de los años había relegado aquellas historias al terreno de las leyendas familiares, cuentos tristes para mantener viva la memoria de tiempos pasados. Y ahora entre sus manos tenía la prueba tangible de que no eran solo rumores. Alguien de aquella tripulación había escrito ese mensaje con las últimas fuerzas, dejando testimonio de que la tragedia fue real. El viento arremetió de nuevo, y las gaviotas lanzaron gritos que resonaron sobre su cabeza. Samuel levantó la vista hacia el iceberg. Allí seguía, silencioso, custodiando decenas de botellas que aún no había liberado. El pescador sintió que lo observaba, como si aquel gigante blanco le recordara que lo que había encontrado era apenas el principio. Su mirada se fijó entonces en una sombra oscura, un objeto más grande y opaco que se distinguía entre las aristas de hielo. No brillaba como el vidrio, sino que se insinuaba entre las capas congeladas como un secreto más profundo. Samuel respiró hondo. El hallazgo del mensaje lo había estremecido hasta los huesos, pero en lugar de detenerlo, había despertado en él una urgencia que no podía contener. Ahora sabía que allí, en ese monumento helado, había más voces atrapadas, más verdades esperando ser liberadas. Guardó el papel cuidadosamente en una caja de madera dentro de la barca y se puso de pie con esfuerzo, sosteniendo el gancho de hierro con renovada determinación. El mar lo mecía con suavidad, pero en su interior ardía una energía distinta, una mezcla de temor y deber. Las palabras escritas en aquel papel no dejaban de resonar en su mente. Si alguien encuentra esto, sepan que lo intentamos, que luchamos. Eran la confesión de hombres que no querían ser olvidados, y Samuel, un simple pescador solitario,
Comprendió que el mar lo había escogido para ser su mensajero. El hielo, la tormenta, las décadas, nada había podido silenciar aquel ruego. Ahora le correspondía a él llevarlo de vuelta al mundo de los vivos. Con la mirada fija en la silueta oscura atrapada en el hielo, Samuel apoyó el gancho en la superficie resquebrajada. El crujido resonó de nuevo, profundo, como un latido que emergía desde el corazón del iceberg. Y mientras el hierro golpeaba una y otra vez contra la capa endurecida, el pescador supo que estaba abriendo no solo una grieta en el hielo, sino también en la frontera que separaba el presente del pasado. Una frontera que, una vez rota, ya no volvería a cerrarse. Samuel no apartaba los ojos de la sombra oscura atrapada entre los bordes helados del iceberg. Después de haber leído aquel mensaje desesperado, las palabras seguían resonando en su mente como un eco imposible de silenciar. El mar lo había elegido como depositario de un secreto que llevaba 80 años en silencio, y él lo sabía con la claridad de quien siente el peso del destino sobre sus hombros. La botella con el papel amarillento descansaba ya protegida en una caja de madera dentro de la barca, pero sus pensamientos estaban fijos en lo que aún permanecía prisionero en la masa blanca. No podía marcharse ahora, no después de haber oído esa voz que pedía ayuda a través de las décadas. Su mirada se clavaba en aquel objeto mayor, rectangular, que no tenía el brillo del vidrio ni la fragilidad de las botellas. Era algo diferente, algo que parecía aún más importante, y Samuel sintió un estremecimiento que le atravesó la espalda al comprender que debía sacarlo. El viento golpeaba su rostro con ráfagas cada vez más intensas. El hielo crujía como si protestara contra la insistencia del hombre, como si lo retara a desistir antes de revelar su contenido. Samuel se inclinó con dificultad, sujetando el gancho de hierro con ambas manos, y lo apoyó contra la superficie congelada. Golpeó una vez, y el sonido metálico se propagó con un eco profundo que le erizó los cabellos. Golpeó otra vez, y el hielo respondió con un lamento grave, como un suspiro de criatura herida. Cada fragmento que se desprendía caía al mar con un chapoteo frío, y el bote se mecía peligrosamente con cada movimiento de su cuerpo. Pero Samuel no cedió. Sentía que la urgencia lo consumía, que tenía que abrirse paso hasta liberar aquello que aguardaba desde hacía tanto tiempo. El esfuerzo era titánico. El gancho se le resbalaba entre los dedos entumecidos. La espalda le dolía y los brazos le pesaban como plomo. Una y otra vez levantaba la herramienta y la dejaba caer, arrancando astillas de hielo que se acumulaban sobre la barca en pequeños montones transparentes. El sudor, mezclado con el rocío helado, le corría por la frente, y su respiración se volvía un jadeo irregular que se confundía con el rugido del viento. El mar parecía observar en silencio, grave y solemne, mientras aquel hombre se empeñaba en arrancarle un recuerdo que quizá estaba destinado a permanecer enterrado. Finalmente, tras un golpe más fuerte que los anteriores, una grieta profunda se abrió en el hielo, y el objeto oscuro se movió ligeramente dentro de su prisión. Samuel contuvo el aliento. El corazón le palpitaba con tanta fuerza que creyó sentirlo en la garganta. Volvió a golpear, con toda la energía que le quedaba, y la grieta se extendió como una herida luminosa por el costado del iceberg. Un estruendo retumbó en su interior, y de pronto, con un chasquido seco, el bloque cedió. El objeto cayó de golpe sobre la barca, produciendo un ruido hueco, pesado, que resonó en medio del silencio repentino. Samuel lo miró incrédulo. Era un libro, un diario de cubiertas de cuero endurecido y deformado por el tiempo, pero aún entero. El lomo estaba agrietado, las páginas hinchadas por la humedad, pero el conjunto había sobrevivido contra toda lógica. El pescador alargó las manos temblorosas y lo levantó con una reverencia instintiva, como quien toma en brazos una reliquia sagrada. El contacto era frío y áspero, pero al mismo tiempo transmitía una calidez extraña, como si aún guardara el pulso de quienes lo escribieron. Samuel lo sostuvo contra su pecho, cerró los ojos un instante y sintió que, al hacerlo, abrazaba también las voces que habían quedado atrapadas en aquellas páginas. Lo abrió con sumo cuidado, temiendo que el papel se deshiciera con solo rozarlo. Pero para su asombro, las páginas resistieron. Eran frágiles o así,
y algunas tenían bordes rotos o manchas oscuras, pero aún podían leerse. Las primeras líneas aparecieron ante sus ojos con una caligrafía firme, clara, escrita en un tiempo en que todavía no había tormenta ni desesperación. Samuel leyó en silencio. Eran descripciones de la salida del puerto, del entusiasmo de la tripulación, de las familias que habían despedido a los hombres desde la orilla. Las palabras estaban impregnadas de orgullo, de confianza en que el mar les daría abundancia y que regresarían victoriosos. A medida que avanzaba por las páginas, la voz del narrador se volvía más íntima, más humana. Hablaba de los compañeros de viaje, de sus manías y virtudes. Uno cantaba canciones para alegrar a los demás durante las largas jornadas. Otro pasaba las noches en silencio rezando, con un medallón en las manos. Otro tallaba pequeñas figuras en la madera del barco, dejando huellas de su paso como si intuyera que no volvería a pisar tierra firme. Samuel sintió un nudo en la garganta. Aquellos hombres dejaban de ser sombras lejanas. Se convertían en personas de carne y hueso, con rostros, voces y esperanzas. Pero poco a poco, la narración cambiaba de tono. Las letras se hacían más torpes, las frases más breves. El escritor relataba las primeras señales de tormenta. El cielo ennegrecido, el mar embravecido, los víveres que empezaban a escasear. La confianza inicial se transformaba en inquietud, luego en miedo. Samuel pasaba las páginas con ansiedad, como si en ellas se reflejara un espejo del papel que había encontrado en la botella. La voz que escribía se volvía cada vez más desesperada, apretando la pluma con tanta fuerza que en algunos lugares el papel estaba rasgado. Fue entonces cuando, entre dos páginas, cayó un objeto inesperado, una fotografía. Samuel la recogió con cuidado. En ella se veían varios hombres posando frente a una casa de madera, sus expresiones serias y orgullosas. El tiempo había borrado parte de la imagen, pero aún podían reconocerse los rasgos, las ropas humildes, los ojos que parecían mirar directamente al presente. Samuel se estremeció. Detrás, en la parte posterior de la foto, alguien había escrito unos números. No eran fechas, no eran edades, eran cifras que parecían formar un código, un secreto dentro del secreto. Siguió hojeando y encontró más fotografías. Mujeres con niños en brazos, jóvenes sosteniendo redes de pesca, familias enteras sonriendo tímidamente ante la cámara. Cada una tenía números escritos en el reverso, distintos, ordenados con cuidado. Samuel los observó con la frente arrugada, sin comprender aún su significado, pero consciente de que nada estaba allí por azar. El diario no era solo un registro de un viaje, era un testamento, una declaración destinada a perdurar. El viento volvió a rugir, y el iceberg lanzó un crujido prolongado, como si se estremeciera al sentir que parte de su memoria había sido arrebatada. Samuel levantó la vista, con el diario en sus manos, y sintió que aquella mole de hielo lo observaba con ojos invisibles. Cerró el libro por un momento, presionándolo contra su pecho, y respiró hondo. Las palabras que había leído no eran simples relatos, eran confesiones, fragmentos de vidas atrapadas en la frontera entre el recuerdo y el olvido. Y ahora le pertenecían a él. El pescador sabía que aún quedaba mucho por descubrir entre aquellas páginas. Apenas había empezado a leer, y ya se encontraba frente a un laberinto de voces, imágenes y cifras que pedían ser descifradas. El diario pesaba en sus manos como si en su interior cargara no solo papel, sino las almas de quienes habían desaparecido en la tormenta. Samuel bajó la mirada hacia el objeto rectangular, consciente de que en él residía la clave para entender el destino de aquellos hombres y familias. El mar había guardado este testimonio con celo durante décadas, y ahora se lo entregaba a él, un hombre solitario que jamás había buscado ser el guardián de una historia. Mientras el bote se balanceaba suavemente, Samuel abrió otra vez el diario y continuó leyendo, incapaz de detenerse. El crujido de las páginas húmedas se mezclaba con el rumor de las olas, y cada palabra lo hundía más en un pasado que aún palpitaba. Sintió que la frontera entre el presente y el ayer se disolvía, que las voces de aquellos hombres navegaban ahora a su lado, exigiéndole que las escuchara. El mar permanecía en silencio, expectante, como si aguardara el momento en que Samuel comprendiera
la magnitud de lo que tenía entre manos. Al levantar los ojos hacia el horizonte, comprendió que ya no podía dar marcha atrás. Había abierto una puerta, y esa puerta lo conduciría inevitablemente hacia el corazón de un misterio que cambiaría no solo su vida, sino también la memoria de todo un pueblo. El diario, con sus letras desgastadas y sus fotografías enigmáticas, no era un simple recuerdo, era un mandato. Y Samuel, aún sin saberlo del todo, había aceptado cumplirlo. El diario descansaba sobre las rodillas de Samuel, abierto en páginas que parecían respirar con un pulso propio. El viento helado agitaba los bordes húmedos, levantando leves crujidos que se confundían con el gemido del hielo cercano. El hombre pasaba las hojas lentamente, con la precaución de quien sabe que cada palabra, cada mancha de tinta y cada rasgo torcido son vestigios de una vida que ya no existe, y sin embargo reclama ser recordada. Había leído fragmentos de tormentas, súplicas a un cielo que no respondía, y notas que describían hombres enfrentando al mar con valentía y miedo a partes iguales. Pero lo que más lo desconcertaba eran los objetos escondidos entre las páginas. Fotografías, trozos de papel más pequeños, anotaciones apresuradas. Sacó la primera fotografía con manos temblorosas. En ella aparecían 3 hombres de pie en la cubierta del barco. Sus miradas firmes, sus ropas simples, el rostro endurecido por el viento. Nada extraordinario si no fuese por el reverso. Samuel lo giró y allí, escritos con pluma, encontró números. Una secuencia exacta, sin palabras que la acompañaran, sin contexto que la explicara. La dejó a un lado, con el corazón acelerado, y tomó la siguiente. Esta mostraba a una mujer con un niño en brazos, ambos mirando a la cámara con timidez. Otra vez, detrás, una serie de números. Eran distintos a los anteriores, pero tenían el mismo orden riguroso, la misma intención deliberada. A medida que avanzaba, fue descubriendo más y más. Una familia completa junto a una casa de madera, hombres remendando redes en la orilla, un niño sosteniendo un barco de juguete, y en todas, sin excepción, números escritos con la misma caligrafía firme. Samuel se llevó una mano a la frente. No podía entender del todo lo que significaban, pero presentía que no era un capricho. No eran simples garabatos, eran un mensaje, un mapa quizás. La idea de que aquellos hombres, condenados por la tormenta, hubiesen tenido el valor y la lucidez de dejar un código oculto, lo estremeció profundamente. Las últimas páginas del diario lo confirmaron. Allí no había relatos ni descripciones, solo líneas y líneas de números escritos con un cuidado obsesivo. Samuel los recorrió con los ojos una y otra vez. Eran largas cadenas de cifras, demasiado precisas para ser al azar, demasiado intencionadas para no significar nada. En su interior supo la verdad antes de razonarla. Eran coordenadas. Latitudes y longitudes trazadas con desesperación, grabadas en aquellas páginas como el último intento de marcar el lugar donde habían quedado atrapados. Era el rastro que habían dejado, una huella en el mapa del mar para que algún día alguien pudiera encontrarlos. El pescador sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo entero. Cerró el diario por un instante y lo presionó contra su pecho, respirando agitado. No podía apartar la imagen de aquellos hombres escribiendo en medio de la oscuridad, el barco tambaleándose bajo el peso de las olas, las manos entumecidas por el frío, luchando contra la certeza de la muerte, y aún así, dejando un legado. No se habían rendido al silencio. Habían decidido que su historia no quedara sepultada bajo las aguas. Samuel levantó la vista hacia el horizonte. El iceberg seguía allí, imponente, devolviendo leves crujidos que se extendían en el aire como lamentos. El mar estaba más sereno, pero no por ello menos inquietante. Sintió que el océano lo miraba, que lo había escogido para cargar con ese conocimiento. No era un estudioso, no era un hombre de mapas ni de códigos. Era apenas un pescador solitario, y sin embargo, en ese momento comprendió que estaba en posesión de algo más grande que él. Era el guardián de una verdad que había permanecido oculta durante generaciones. El miedo lo invadió de repente. ¿Qué pasaría si compartía lo hallado? ¿Y si nadie le creía? ¿Si pensaban que se había inventado todo? O peor aún, si las familias que aún vivían con el recuerdo de aquella tormenta no soportaban enfrentar la verdad. Samuel bajó la cabeza,
sintiendo el peso del destino oprimido contra su pecho. Era una carga que no había pedido, un secreto que podía cambiar la memoria de su pueblo entero, pero al mismo tiempo supo que no podía huir. Las palabras en las páginas, los ojos en las fotografías, los números trazados con la última fuerza de unos hombres condenados, lo miraban a él, y solo a él, exigiendo que no los dejara en el olvido. Guardó las fotografías con cuidado dentro del diario y lo cerró. Lo envolvió en un trozo de tela seca y lo aseguró en el fondo de la barca, como quien protege un tesoro sagrado. El viento sopló más suave en ese instante, y Samuel tuvo la impresión de que el mar lo había reconocido como portador de aquella herencia. Se acomodó en el asiento, tomó los remos y comenzó a alejarse despacio del iceberg. La mole blanca se quedó atrás, cada vez más pequeña, pero su sombra lo acompañaría para siempre. Mientras el bote avanzaba hacia la costa, el pescador no dejaba de pensar en las coordenadas. Imaginaba un punto perdido en el océano, allí donde los hombres habían sucumbido, allí donde tal vez reposaban aún los restos del barco y las huellas de su lucha. Era un lugar marcado en la geografía invisible del mar, un sitio que solo él conocía ahora gracias al diario. Y aunque el miedo lo oprimía, también sentía una certeza poderosa. Debía volver con su gente, mostrarles el testimonio, devolverles la memoria que el mar había ocultado. El sol comenzaba a hundirse tras las nubes, tiñendo el cielo de tonos apagados. Samuel remaba con esfuerzo, los músculos entumecidos, pero con un fuego distinto en el interior. Sabía que ya no era el mismo hombre que había zarpado aquella mañana. El mar lo había transformado. Le había confiado un secreto inmenso, y él no tenía más remedio que cargar con él. La noche lo alcanzaría en el camino, pero su rumbo estaba marcado. Los números grabados en su memoria, el eco de las voces en el diario y el peso de las fotografías lo impulsaban hacia adelante, hacia el pueblo que aguardaba sin saberlo el regreso de su historia. La superficie del mar se ondulaba suavemente bajo el bote, reflejando la luz mortecina de la tarde. Samuel sintió que cada ola era un recordatorio de lo que había sucedido, un murmullo del océano que le pedía cumplir con la tarea encomendada. Cerró los ojos un instante y susurró para sí mismo, como si hablara a los hombres que habían escrito aquellas páginas. No los olvidaré. Y con cada palada de remo repetía esa promesa en silencio, seguro de que lo escuchaban desde algún rincón profundo y eterno. La costa aún estaba lejos, pero Samuel ya podía imaginar el momento en que desplegaría el diario sobre la mesa de su casa, mostrando a los demás las fotografías y los números. Imaginaba los rostros de los ancianos, reconociendo a sus padres o abuelos, las lágrimas de quienes habían vivido toda una vida sin respuestas, los suspiros de alivio al confirmar que los hombres no habían desaparecido sin dejar rastro. Tal vez habría dolor, tal vez habría más preguntas que respuestas, pero ya no habría silencio. Y esa, pensó, era la mayor victoria contra el olvido. El mar lo mecía suavemente, como si lo acompañara en su promesa, y Samuel, con la frente inclinada hacia el viento, remó con renovada fuerza. No era un simple regreso a casa, era el inicio de algo mucho mayor. Había descifrado el secreto de los números, había comprendido el legado de las coordenadas, y ahora sabía que su vida había cambiado para siempre. El destino lo había señalado, y él estaba dispuesto a aceptarlo. La barca avanzaba lentamente sobre un mar que parecía haberse calmado después de revelar su secreto. Samuel sentía cómo cada golpe de remo pesaba más que el anterior, no tanto por el cansancio de sus brazos, como por la carga invisible que lo acompañaba. El diario descansaba envuelto en tela seca en el fondo de la embarcación, protegido como un corazón palpitante, mientras que las fotografías y el mensaje rescatado de la botella se guardaban en una pequeña caja de madera. El pescador mantenía la vista fija hacia el horizonte, donde una línea difusa de luces empezaba a insinuar la cercanía de la costa. La noche caía despacio, extendiendo un manto azul oscuro que se reflejaba en el agua, y el silencio, apenas interrumpido por el roce de los remos, se volvía solemne, casi ritual. Samuel sabía que no volvía como el mismo hombre que había partido esa mañana. Había salido en busca de peces y regresaba con voces, con recuerdos, con el peso de un pasado que se negaba a permanecer sepultado.
Cada vez que bajaba la mirada y veía el bulto envuelto del diario, sentía que lo observaban los ojos de aquellos hombres, retratados en las fotografías. Ya no era un simple pescador, ahora era guardián de una memoria que le había sido confiada por el mar mismo. Cuando la quilla rozó suavemente la arena de la orilla, Samuel dejó escapar un suspiro entrecortado. El sonido del roce le pareció un regreso al mundo de los vivos después de haber atravesado un territorio prohibido. Tiró de la embarcación con esfuerzo. Sus músculos entumecidos protestaban, pero logró arrastrarla lo suficiente para asegurarla. Luego tomó con cuidado el diario y la caja, como quien lleva en brazos a un recién nacido. El viento soplaba con menos fuerza allí en la costa, pero la bruma nocturna impregnaba el aire con un olor salado que le recordó, una vez más, la fuerza del océano que acababa de abandonarlo. El pueblo dormía bajo la luz tenue de los faroles de aceite, con humo saliendo de algunas chimeneas y perros ladrando a lo lejos. Samuel caminó despacio por las calles estrechas. Cada paso resonaba en el silencio, como un anuncio de lo que estaba por venir. Llegó a su casa y colocó el diario sobre la mesa. Encendió una lámpara de aceite y la llama iluminó el cuero desgastado de la cubierta. Su respiración se volvió más rápida, porque sabía que lo que estaba a punto de hacer no era solo un acto personal. Era un deber hacia toda la comunidad. Al día siguiente, cuando el sol apenas despuntaba, Samuel salió en busca de la anciana más respetada del pueblo, María, cuyos cabellos blancos parecían de espuma y cuya memoria abarcaba más años que cualquier otro habitante. Tocó a su puerta con suavidad, y la mujer lo recibió con una mezcla de curiosidad y sorpresa. Samuel no pronunció muchas palabras. Simplemente depositó el diario frente a ella y esperó. María lo abrió con manos temblorosas, y cuando sus ojos recorrieron las primeras páginas, sus labios empezaron a murmurar nombres. Lágrimas brotaron en su rostro arrugado cuando encontró una fotografía que la hizo llevarse la mano al pecho. Este es mi abuelo, susurró con voz quebrada. Su reacción fue como una chispa en la oscuridad. La certeza de que todo lo que Samuel había encontrado era real. La noticia se propagó por el pueblo con la rapidez de un incendio en verano. Esa misma tarde, hombres, mujeres y niños se congregaron en la plaza central. Samuel colocó el diario sobre una mesa y extendió las fotografías una a una. Los rostros en blanco y negro parecían mirar a la multitud con una intensidad que atravesaba el tiempo. El pescador abrió el diario y comenzó a leer en voz alta. Su voz grave pero firme llenó el aire con palabras escritas hacía casi un siglo. Relató tormentas, hambre, rezos y cantos que se alzaban contra el rugido de las olas. El pueblo escuchaba en silencio, algunos con lágrimas corriendo por sus mejillas, otros con los labios apretados y los puños cerrados, como si acompañaran a esos hombres en su lucha perdida. Cuando las fotografías empezaron a circular entre los presentes, los sollozos se multiplicaron. Una anciana cayó de rodillas al reconocer a su padre en una imagen descolorida. Un hombre adulto apretó contra su pecho la foto de dos marineros, convencido de que uno de ellos era su abuelo. Los niños preguntaban a sus madres y padres quiénes eran esas personas y recibían respuestas llenas de orgullo y tristeza. Son nuestros antepasados, los que el mar nos arrebató. La plaza entera se convirtió en un coro de voces quebradas, pero no era un lamento vacío, sino una liberación. Samuel se mantuvo erguido, leyendo cada página hasta llegar a la última, la que contenía las largas cadenas de números. Alzó el diario para que todos lo vieran y explicó lo que había comprendido, que eran coordenadas, un mapa trazado con desesperación para marcar el lugar donde habían caído. Nadie dudó de sus palabras. La fuerza de las pruebas era irrefutable. Los ojos de los habitantes se llenaron de una mezcla de dolor y alivio. Por fin tenían la verdad que durante generaciones se les había negado. La ceremonia improvisada se prolongó hasta entrada la noche. Faroles iluminaban la plaza mientras la gente se abrazaba, compartía recuerdos y pronunciaba en voz alta los nombres de quienes aparecían en las fotografías. El eco de esos nombres parecía subir al cielo y perderse en el murmullo del mar cercano, como si por fin las almas de los desaparecidos recibieran la respuesta a su ruego: ser recordados. Samuel se apartó un poco de la multitud y caminó hasta la orilla. Llevaba el diario en las manos,
y lo sostenía contra su pecho mientras observaba las olas que rompían suavemente contra las rocas. El mar parecía distinto esa noche, menos cruel, más apaciguado, como un anciano que después de contar su secreto podía descansar. El pescador cerró los ojos y murmuró en voz baja: «Los recuerdo, no los olvidaré jamás». El viento llevó sus palabras mar adentro, y él supo que habían sido escuchadas. Con el tiempo, las historias contenidas en el diario se convirtieron en parte inseparable de la memoria del pueblo. Los niños crecieron sabiendo que sus ancestros habían luchado hasta el final, que habían dejado testimonio de su valentía y su amor por los suyos. El diario permaneció protegido como un tesoro colectivo, símbolo de resistencia contra el olvido. Samuel siguió saliendo al mar, pero ya no lo hizo con la misma sensación de soledad. Ahora sentía que lo acompañaban las voces que había rescatado, y cada vez que veía un destello en el agua o escuchaba el grito de una gaviota, creía reconocer en ellos un saludo de aquellos que habían confiado en él desde el hielo. El pescador no volvió a ser el mismo. Había regresado del mar con un legado que transformó su vida y la de todos los suyos. Y aunque sabía que su destino aún lo ataba a las redes y a las faenas de cada día, comprendía que su verdadera misión ya estaba cumplida: devolver a los muertos la dignidad de ser recordados. Cuando años después, Samuel volvió a caminar por la orilla en otra fría madrugada, el mar le devolvió el mismo silencio solemne de aquella mañana en que todo comenzó. Pero esta vez no le pareció un silencio hostil. Era el silencio de un guardián satisfecho, el murmullo de un secreto compartido que ya no pesaba sobre las aguas. Samuel respiró profundo, apoyó la mirada en el horizonte y sonrió con una paz que no había sentido en toda su vida. El mar había confiado en él y él había cumplido. Los hombres atrapados en la tormenta ya no eran fantasmas, eran memoria, eran historia, eran parte viva de la comunidad. Y en cada ola, en cada brisa que soplaba desde el océano, Samuel reconocía un mensaje repetido una y otra vez: gracias por recordarnos. Si te ha gustado esta historia, suscríbete ahora mismo para no perderte la próxima. Mira los siguientes videos que tenemos para ti y descubre más relatos increíbles. Y no te olvides de compartir este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan vivir estas historias.